Marcos, ¿ya estás ahí, mi hermano? En Marcos capítulo 12. Y nos quedamos en la historia de los labradores malvados. ¿Ok? Es Marcos capítulo 12. Vamos a empezar del versículo 1. Vamos a ver hasta el versículo 8. Durante toda esa semana, mis hermanos, la actividad más fuerte que tuvo Jesús fue este día martes, o sea, el día martes de esa última semana. Recuerden que el domingo tuvo la entrada triunfal y el lunes estuvo hablando acerca de otras enseñanzas como la higuera estéril, Jesús echa a los mercaderes del templo, el poder de la fe y la autoridad de Jesús puesta en duda. Entre domingo y lunes habló sobre de estos pasajes, mis hermanos. Y ya el día martes por la mañana, él empieza con la parábola de los labradores malvados, ¿sí? Ok. Entonces vamos a empezar y les comentaba yo, mis hermanos, que el martes fue el día que tuvo más actividad en su predicación, en su enseñanza. Recuerden que estaba a unos pocos días, mis hermanos, prácticamente martes, miércoles, jueves, el viernes iba a ser crucificado e iba a morir en la cruz por ti y por mí. Estos días que le quedaban, él tuvo unas enseñanzas preciosas, confrontó a aquellos falsos guías de aquella nación de Israel, dio enseñanza a todo el pueblo y hoy de esa misma manera, hermano, está confrontando a los falsos guías de esta época y nos está hablando a nosotros y nos está previniendo, nos está enseñando porque su palabra es eterna. Entonces, mi hermano, vámonos a Marcos capítulo 12, versículo 1. Voy a citar la palabra. Entonces comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro. Cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre. La arrendó a labradores y se fue de viaje. Al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Pero ellos, echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo les mandó otro siervo y a él le hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Y envió a otro, y a este lo mataron. Y así con otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Todavía le quedaba uno, un hijo amado. Y les envió a este último, diciendo: respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y echándole mano, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. ¿Y ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, pero temían a la multitud, porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola, y dejándole se fueron. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por estas porciones, comenzando con esta parábola preciosa, Señor, que hoy vamos a escuchar de parte de ti. Yo te ruego, mi Dios, que tengas misericordia de mí,
para que yo pueda expresarle a tu pueblo, Señor, que está escuchando en este momento, y pueda yo explicarles, Padre, pueda yo predicarles de una manera sencilla, cosas tan preciosas, tan profundas y eternas, Señor. De verdad, Padre, si no fuera por el mandato que tengo de hacer esto como tu siervo, yo no me atrevería a hacer esto, Señor. Pero tengo que obedecer a mi Dios y a mi Señor. Por eso es que pido de tu gracia para que ellos sean bendecidos también, Señor. Y que la palabra que hoy van a escuchar caiga de una manera tan profunda, Señor. Golpee tan fuerte que destroce todo razonamiento altivo que se levante en contra de ella. Muchas gracias, Padre. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Ahora sí, mis hermanos, vamos a ver qué preciosa palabra nos da el Señor con esto de la historia de los labradores. Porque verdaderamente ustedes ya conocen el significado de lo que quiere decir una parábola. Es una historia sencilla. La historia es una historia de una vida, en la vida común, pero que encierra, mis hermanos, una verdad eterna. Entonces, eso es importante para nosotros. Dice aquí que estos labradores, ¿sí?, dice la palabra, para que recibiese de del fruto de la viña, debido que Jesús habló hacia una audiencia judía. Él estaba pronunciando esto a todo el pueblo judío. Dentro del pueblo judío estaban explícitamente también aquellos sacerdotes, escribas, fariseos, saduceos, herodianos, que eran los enemigos de Jesús. Entonces, está hablando esta audiencia judía, y ellos, más que nada los líderes religiosos de la nación, sabían que el viñedo era utilizado en el Antiguo Testamento como una ilustración, en sí era Israel. El Señor estaba hablando de Israel, estaba hablando de la nación, ¿sí? Y sabían que ese viñedo era toda la nación de Israel. Vámonos a Isaías 5, para que ustedes puedan observar, porque la palabra explica la palabra. Vámonos a Isaías, versículo 5. Ustedes saben que Isaías está, Isaías capítulo 5, después de Eclesiastés, está Isaías, mi hermano. Isaías capítulo 5, versículo 1. Y ahí viene la parábola de la viña. Jesús, nuestro Señor, era un hombre que citaba la palabra para exponer y aplicar en aquel entonces toda su enseñanza, hermano. Y si eso, hermano, lo hacía nuestro Señor Jesucristo, creo que todos como pastores deberíamos ver este ejemplo y no tomar a la deriva lo que es la predicación que expone el texto. Si nuestro Señor lo hacía, nuestro Señor con la propia palabra explicaba su enseñanza, ¿por qué nosotros tenemos que salirnos por la tangente? ¿Por qué nosotros tenemos que agarrar otro tipo de enseñanzas, otro tipo de temáticas para evadir, enseñarle verdaderamente al pueblo lo que es este tesoro? ¿Ya están ahí, mis hermanos? Isaías 5 dice: cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar, y esperaba que produjeran uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres
Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres? Ahora pues, dejad que os diga lo que yo he de hacer a mi viña. Quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su muro y será hollada. Haré que quede desolada y no será podada ni labrada. Y crecerán zarzas y espinos. También mandaré a las nubes que derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. ¿Te das cuenta? Y los hombres de Judá, su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero he aquí derramamiento de sangre, justicia, pero he aquí clamor. Entonces, mis hermanos, estos hombres sabían exactamente de lo que estaba hablando el Señor Jesucristo. Por lo tanto, los labradores representaban los gobernantes de Israel. Y el viñedo representaba como un todo al pueblo de Dios. ¿Sí? Y entonces ellos sabían perfectamente que nuestro Señor Jesucristo estaba hablando, que Isaías lo había profetizado probablemente 5 o 7 siglos atrás. Isaías lo había profetizado, y más sin embargo, ellos desobedientes, haciendo caso omiso de todas las advertencias, mataron a todos aquellos profetas que vinieron por el fruto del Padre de esa viña que les había dado a estos hombres de Israel. Los había instruido, había dado toda una tribu para que fueran los sacerdotes que edificaran a un pueblo, y se habían hecho duros de corazón, asesinos, y entonces mataron a cuanto profeta, lo golpearon, los mataron, hermano, los hirieron. Pero el clamor llegó a tanto que cuando vino nuestro Señor Jesucristo, como Él es el dueño de la viña, entonces le quisieron quitarle su heredad, dice él, y lo mataron y pensaron que se quedaban con ella. Esto sucede igualmente ahora. Esto sucede igualmente lo que pasó en la última semana de Jesús en la tierra, cuando se los está predicando. Está unos cuantos días y les está diciendo la verdad acerca de lo que van a hacer dentro de 3, 4 días. Y no lo entendieron. Hoy, ¿cómo aplica esto, hermano? ¿Cómo aplica la situación de estos malvados el día de hoy? De igual manera, a través de una predicación errónea, a través de una predicación en donde llenan sus bolsillos, a través de una predicación en donde hacen demasiadas conferencias, demasiados cultos, así megacultos, donde hay sanadores, donde hay mucha equivocación, tratan de quedarse con la viña, hermano. Y lo han profetizado, lo han escrito mi Señor y los profetas, y aún así lo entienden, hermano. Siguen queriéndose quedar con la viña, cuando no es posible. Y cuando Él les está diciendo lo que va a suceder con ellos, ¿sí? Fíjense, dice, y tomándole le mataron y lo echaron fuera de la viña. Esta parábola nos dice que Jesús sabía que Él era el Hijo de Dios, y que Él sabía que Él pronto sería asesinado. El Hijo era el mensajero final. No habría otro más, no hay otro más. Esta parábola nos dice que Jesús, ¿sí?, dice, ya sea que ellos acepten el mensaje del Hijo o enfrentarían un cierto juicio. Si tú no escuchas al bien amado,
si tú no escuchas a Jesús, si tu pastor no predicas a Jesús, si no predicas la cruz, definitivamente no escuchas a Jesús. Esto se los estaba diciendo, ¿no? Hijo de Dios, entonces has rehusado tu última esperanza. Es el ultimátum de Dios. Nada queda cuando Cristo es rechazado. Nada, hermano. O sea, porque muchos creen en Cristo y eso lo sabemos. Y muchos dicen que es el mismo Dios. Mismo Cristo está diciendo que no. ¿Sí? Hay miles de religiones y hay miles de gente que habla de Jesús, pero no es el mismo Jesús. Dice aquí, nadie más puede ser enviado. El mismo cielo no contiene el mensaje más que ofrecer. Si Cristo es rechazado, la esperanza es rechazada, dice un teólogo. Si Cristo, o sea, no es tu salvación, no habrá más amanecer para nadie, hermano. Y están condenados al infierno. Él está hablando de esto e inmediatamente después dice aquí cómo viene la aplicación de esta parábola, ¿no? ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Los labradores fueron lo suficientemente necios para pensar que si ellos mataban al hijo del dueño, el viñedo sería suyo. Finalmente rechazaron al hijo, así que su día de ajuste de cuentas vendrá. Vendrá y destruirá a los labradores. Ni aun esta escritura habéis leído. Jesús les instruyó del Salmo de Hosana. Vámonos al Salmo 118. Salmo 118, del versículo 22. Salmo 118. Ahorita te digo el versículo. Salmo 118, en el versículo 22. Salmo 118, versículo 22. Y cito: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal de ángulo. 23. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Es este el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos de él. Es hasta, ahorita te digo, hasta el 28. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. El Señor es Dios y nos ha dado luz. Atad el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar. Tú eres mi Dios, gracias te doy. Tú eres mi Dios y yo te exalto. Él es la piedra angular, hermano, que rechazaron los edificadores. Por esa razón dice aquí, debido a que el Mesías estaba oficialmente presente para Israel, la hostilidad de los líderes judíos mostró que él fue rechazado. Aun cuando él fuera saludado con alabanza, él fue rechazado. Ellos desecharon la cabeza del ángulo. Jesús es a menudo vinculado a una piedra o roca en la Biblia. Él es la roca de provisión que siguió a Israel en el desierto. Él es la piedra de tropiezo también para muchos. Mira, hermano, Él es la piedra angular. En una construcción, la piedra angular está considerada como aquella que sostiene fuertemente el edificio para que sea fuerte y no se caiga. Cuando ellos rechazan a Jesús, esa piedra se convierte para ellos, para aquellos que no creen en Jesús como dice la Biblia, se convierte en una roca donde se estrellan, donde se hacen pedazos. Yo te voy a decir algo. Si yo me pongo a platicar con un musulmán acerca de Dios Padre, probablemente estemos muy cerca de ponernos de acuerdo.
Si yo me pongo a platicar con los testigos de Jehová acerca de Dios el Padre, probablemente nos pongamos en algunas cosas de acuerdo. Si yo me pongo a platicar con un sacerdote católico de Dios el Padre, probablemente me ponga de acuerdo con ellos, con Dios el Padre. Cuando pasamos a Dios el Hijo, cuando vamos hacia Jesucristo, ahí está el problema. Porque muchos de ellos no creen en Cristo. Estos sacerdotes católicos creen que también María es redentora y comparte la redención con Jesús, y ahí se estrellan con la piedra. Ahí se hacen pedazos, hermano. Ahí ya no son hermanos. Ahí verdaderamente están negando la fe. Si de la misma manera con el musulmán, con el testigo de Jehová, no cree ni siquiera que Jesús es Dios, menos el Espíritu Santo. Y ahí es donde se estrellan en esa roca y se hacen pedazos. El musulmán cree que Jesús es un profeta nada más. Y ahí se estrellan ellos. Y así sucesivamente. De la misma ramal de nosotros los evangélicos, hay predicadores y hay denominaciones que hablan de Jesús como únicamente prosperidad. Y ahí se estrellan y se hacen pedazos. Entonces, por esa razón, él está diciendo, estos hombres se van a hacer pedazos en la roca que debería de ser para edificación. Porque ahí está el problema. Ahí está el problema, hermano. Para nosotros es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero y tres personas, y en la misma esencia son Dios. Entonces, mi hermano, ellos tramaron asesinar a Jesús en lugar de arrepentirse delante de él. Ahora muchos quieren negociar de parte de Jesús, pero no quieren arrepentirse de su mala doctrina. Hoy muchos hablan de Jesús, pero no quieren voltear a Jesús y siguen haciendo como negocio la fe. Hoy muchos proclaman a Jesús y sus bolsillos se siguen enriqueciendo. Hoy muchos, hermano, hablan de Jesús, mas sin embargo no es el verdadero Jesús. Por eso tenemos que regresar a la Biblia, hermano. Tenemos que regresar y ver la doctrina que realmente habla de Jesús y cómo Él habló básicamente de cómo lo van a desperdiciar cuando Él está presente. Es vivo, está vivo Jesús. Después, mis hermanos, viene la enseñanza del pago del impuesto del César. Él termina de decirles estas parábolas y ¿sabes cómo estaban sus dientes? Rechinando de odio. ¿Cómo estaba su alma? Con el deseo de matarle, rechazándolo totalmente. Pero él tenía que seguir hablando valientemente. Él tenía que denunciar todo esto, hermano. Y luego viene aquí una parábola, no parábola, viene un ataque a Jesús. Capítulo 12, versículo 13. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en alguna palabra. Dándose cuenta que él les había hablado muy claramente acerca de lo que les esperaba y de lo que iban a ser víctimas por haberse estrellado en la piedra de ángulo. Ellos tratan de entrampar a Jesús y dice el versículo 14. Y cuando ellos llegaron le dijeron, Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo, ¿por qué me estáis poniendo a prueba? Traedme un denario para verlo. Se lo trajeron. Y él les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos dijeron, del César. Entonces Jesús les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
muy clara, ¿verdad? La enseñanza que va a dar Jesús. Mas, sin embargo, vamos a ver algunos aspectos aquí, hermano, donde dice que la opinión pública, nosotros siempre vamos a tener opinión pública por todos lados, ¿eh? Hoy, en la actualidad, estamos viendo una opinión pública masiva, tremenda, que puede ser hasta perjudicial para muchas personas, pero tiene que haber. Somos un rebaño grande en el mundo, somos mucha gente, somos una sociedad. Entonces, la opinión pública les mantuvo alejados de Jesús. Así que ellos intentaron cambiar el rumbo de la opinión pública, ahora en contra de Jesús, utilizando una pregunta muy astuta. Ellos querían que Jesús se mirara como si estuviera de acuerdo con el gobierno romano, en contra de los judíos. O sea, querían que Jesús hablara en contra de sus tiranos, con un propósito. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Jesús, si tú observas lo que leímos, les llamó hipócritas. ¿Por qué vienen con hipocresía? ¿Por qué vienen con lisonja diciéndome a mí que realmente soy una persona veraz cuando en su interior, o sea, no tienen esa opinión de mí? Porque miren, hermanos, aquellos que no conocen al Señor pueden hablar bien de Él cuando les conviene. Hay muchos que están en contra de la palabra de Dios, pero se unen y se alían para poder formar un vínculo y destruir la palabra de Dios. Y dice aquí, algunas veces nuestros enemigos, fíjate bien, algunas veces nuestros enemigos nos halagan debido a que nos quieren herir. Algunas veces nuestros amigos nos halagan debido a que quieren ser amables y útiles. De cualquier manera, es un error el poner mucho peso en lo que otros dicen acerca de nosotros, ya sea bueno o ya sea malo. Es siempre mejor el no saber, hermano, de verdad, ni desear saber sobre lo que dicen acerca de ti, ya sea por parte de amigos o enemigos. Aquellos que nos alaban están probablemente tan equivocados como aquellos que abusan de nosotros. Es muy claro que a Jesús llegaron con una lisonja, diciéndole que era veraz y que sabían, mas sin embargo no era así en su corazón. Y le preguntan, ¿es lícito? ¿Es lícito dar tributo al César con el único fin de entramparle? ¿Cómo puedes entrampar a Dios? ¿Cómo puedes entrampar con tu razonamiento altivo la palabra que es eterna? ¿Cómo se puede, hermano? Es tonto pensar esto, mas sin embargo, se hace en la actualidad también. La mayoría de las personas pagaban de mala gana, ellos lo sabían. El tributo que Roma les pedía, lo pagaban de mala gana. Pero todos lo odiaban. No solamente era el dinero, sino también una cuestión de principios, porque estaban pagando a los que los esclavizaban, a los que los tiranizaban, a los que los tenían dominados. Entonces, inclusive hasta por principio, ellos no lo querían hacer. Entonces, cuando le preguntan a Jesús, llevaban estas dos vértices: ¿daremos o no daremos? Estos pensaron que pusieron a Jesús en una trampa. Ellos lo pensaron. Si él estaba de acuerdo en pagar el tributo, entonces parecería que Jesús negaría la soberanía de Dios sobre Israel. Y el perder el apoyo popular, si Jesús hubiera estado de acuerdo con el tributo, no debería de pagarse. Él se declaraba abiertamente a sí mismo como un enemigo de Roma y sería tratado como un zelota, como un revolucionario. Mas sin embargo no fue así. Casi podemos ver lo presumido que se sentían. O sea, casi podíamos ver a través de esta palabra que ellos estaban regocijados porque pensaban que realmente habían metido en problemas al maestro. Había sonrisas satisfechas
Mientras ellos astutamente le arrojaron esta pregunta a Jesús, ellos pensaban que estaban por fin poniéndole la trampa final, que no podía salir de ella. Dice aquí, ¿por qué me tentáis?, dice Jesús. ¿Por qué vienen a provocar la ira de Dios? ¿Por qué me quieren tentar al Dios Todopoderoso? Es lo que dice la palabra. ¿Por qué me tentáis? En el denario que le mostraron Jesús estaba la cabeza de Tiberio, era el César de ese momento. ¿Ok? Mientras Jesús sostenía la moneda, él sabía que el gobierno de César pronto traspasaría su mano y lo crucificarían. Él lo sabía. En unos cuantos días, los mismos romanos lo iban a crucificar. Aún así, él dijo, paguen sus tributos al gobierno romano. ¿De quién es la imagen? Esencialmente, ¿reconocen ustedes la autoridad civil del César? Paguen sus tributos al gobierno. Cuando utilizan sus monedas, están obligados a pagar el impuesto que se les pide. Si tomamos la ventaja de los beneficios del gobierno, estamos obligados a someternos al gobierno, hermano. ¿Tú tienes beneficios de este gobierno? Te guste o no te guste quien haya quedado en la presidencia del país, de tu municipio, de tu estado. O sea, ¿realmente tienes beneficios del gobierno? Claro que sí. Y nosotros por eso debemos de dar al César lo que es del César. Tenemos que pagar tributo, tenemos que pagar el agua, tenemos que pagar la luz. Y de una manera correcta, sin hacer cosas de fraudes, o como aquí en México le llamamos muy comúnmente, tranzas, business. No, o sea, realmente tenemos que pagar lo que estamos consumiendo y tenemos que pagar lo que está establecido por la ley. Si tomamos ventaja de esos beneficios, hermano, entonces sabremos que tenemos agua, luz, drenaje, puedes ir abiertamente a comprar al supermercado, abastecerte y vivir una vida socialmente tranquila, Sabes que todo está organizado por el gobierno y nosotros los cristianos estamos por medio de la palabra del Señor mandados a obedecer a Dios, a Dios, y entonces Dios nos dice que debemos de orar por nuestros gobernantes y debemos obedecerles. Pero esa obediencia tiene que ser a ciegas. Esa obediencia tiene que ser siempre. No, mi hermano. Porque si a mí el Estado me pide que yo transgreda las leyes de Dios, ya no estoy obligado a obedecerlo. Pero te vamos a meter a la cárcel, pastor. I'm sorry. Lo siento. Ustedes saben que nosotros somos pro vida. Ustedes saben que nosotros los cristianos no estamos de acuerdo con el aborto, no estamos de acuerdo con el matrimonio gay y no somos homofóbicos, ¿sí? Porque si aquí alguien viene y me solicita, ¿sí?, que yo avale un aborto, inmediatamente la palabra de Dios yo se la abierto para que esta mujer tenga a su hijo. Si alguien viene aquí para que yo los case porque en este estado está aprobado el casamiento homosexual o lesbiánico, o sea, yo no los casaría. Y si con ello tengo problemas con la ley, no lo obedezco. Y no somos homofóbicos, te vuelvo a repetir. Cada persona homosexual o lesbiana o de cualquier otra situación sexual que entre por esa puerta y quiera regenerarse a través de Dios, es bienvenido, es bien amado y es bien tratado. Y se le va a dar una administración conforme a su pecado que traiga, si quiere la restauración. Entonces, no hay problema, les amamos como a todos los pecadores, pero no vamos a estar de acuerdo en lo que nos mande un gobierno transgrediendo la ley de Dios. Había un predicador alemán allá por los años de la Segunda Guerra Mundial, un predicador que se llamaba Dietrich Bonhoeffer, y él era un predicador alemán, y cuando lo toman preso por estar predicando
La palabra de Dios, la gente de la Gestapo le dice, tú tienes que obedecer a tus autoridades, y le saca la Biblia y le dice, aquí en Romanos dice que tú tienes que obedecer a las autoridades, ¿no? Y él le dice con toda razón y con toda verdad, siempre y cuando no transgreda la palabra de Dios. Lo que tú me pides es que yo mate a estos hombres judíos, y eso no lo voy a hacer aunque me lo diga el gobierno. Él murió bajo la horca, totalmente desnudo, pero obedeció antes a Dios que a los hombres. Entonces, por esa razón, hermano, esta enseñanza es preciosa. Sí, oramos por nuestras autoridades, tenemos que pagar todos los impuestos que nos pidan y tenemos que obedecerlas, tenemos que tener nuestros papeles en regla y no hacer nada fraudulento que nos haga caer en manos de la justicia como personas deshonestas. Lo tenemos que hacer, hermano. Pero si esto nos piden los mismos gobiernos que obedezcamos más a ellos que a Dios, entonces no estamos obligados a hacerlo. Y por esa razón, dice aquí que Jesús está diciendo que nosotros somos tanto ciudadanos del cielo como ciudadanos de la tierra, ¿sí? Aquí ahorita nuestra estancia es aquí. Yo agradezco a Dios tener una patria, tener una identidad en esa patria, pero estoy consciente, como lo debes estar tú, que tu verdadera patria es el cielo, que somos peregrinos en esta tierra, ¿sí? Dada la promesa de bendición y maldición bajo el antiguo pacto, habiendo los judíos entregado a Dios lo que es apto para él, ellos jamás tuvieron que rendirte ante el César nada. El hecho de que ellos estaban bajo el dominio romano fue debido a su propio alejamiento de Dios. Muy bien, mi hermano. Ahora vamos a ver esa pregunta sobre la resurrección. En el versículo 18 dice, y algunos saduceos, los que se dicen que no hay resurrección, se le acercaron y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si el hermano de alguno muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió. Y así sucesivamente viene el segundo, en el versículo 21, viene el siguiente en el versículo 22, donde dice, y así los 7, sin dejar descendencia, y por último murió la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer? Pues los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo, no es esta la razón por la que estás equivocados, que no entiendes las Escrituras ni el poder de Dios, porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles del cielo. Y aun cuando, y en cuanto a los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, que Dios le habló diciendo, yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Él no es un Dios de muertos, sino un Dios, sino de vivos. Vosotros estáis equivocados. Déjame decirte que los saduceos, dice aquí, ¿sí? Dice, los saduceos eran unos hombres de la nación que eran de una élite muy especial y no creían en la resurrección de los muertos. La ley de Moisés en Deuteronomio 25 y 6 establecía algo que venía a ser el llamado del matrimonio levirato, de la palabra en latín levir, que significa cuñado. Esencialmente la práctica aseguraba que si un hombre casado moría sin hijos, su hermano debía tomar a la viuda como esposa para que un hijo y heredero pudiera ser provisto para el hombre fallecido y el nombre de su familia y herencia no pereciera. Esto era una ley de Moisés. O sea, que el cuñado tomara a la nuera.
a la cuñada, que el cuñado tomara a la cuñada, si el hermano moría. Este es lo que ellos le llamaban el matrimonio levirato. O sea, era dado por la ley de Moisés y se valía. Pero la pregunta era absurda. O sea, ellos realmente conocían esto y por eso fueron a Jesús, porque no creían en la resurrección. Y fueron con preguntas absurdas. Era similar a preguntar que si los ángeles, o sea, realmente se casaban. Así de absurdas eran las preguntas a veces de estos tipos. Los saduceos creían que cuando moría el cuerpo se moría el alma. ¡Pum! Hasta ahí. Eran una especie como hoy de agnósticos. La Biblia no solamente nos dice que el alma vive cuando el cuerpo muere, sino también que el alma tendrá un nuevo cuerpo, un cuerpo adecuado para la eternidad, un cuerpo resucitado y glorificado. Eso es lo que nos dice la Biblia, mis hermanos. Jesús corrige el malentendido sobre esto que ellos tenían. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo: están equivocados porque ignoras las Escrituras y el poder de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que nos está diciendo, hermano? Que muchas veces nosotros podemos estar equivocados porque ignoramos las Escrituras e ignoramos el poder de Dios. Pero fíjate la parte, al ignorar la Escritura es que no la entendemos, es que no la estudiamos, es que nos desviamos con otras cosas. Y al no conocer la Escritura como debe de ser, pues entonces no podemos creer en el poder de tal Dios. Porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento. Seremos como ángeles en el cielo. Los saduceos pensaban que si había resurrección, era solamente en esta misma vida y para siempre. Con el principio, cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento. Jesús mostró que en el siglo por venir, nuestras vidas serán vividas en un principio completamente diferente al que estamos viviendo ahorita. Muchas veces nosotros queremos razonar la vida eterna, hermano, como la vida que estamos viviendo aquí. Tal vez no alcancemos a comprender de qué manera va a ser el cuerpo glorificado, de qué manera va a ser la sociedad en el cielo, porque la mente está ahorita limitada y eso es algo que yo entiendo perfectamente, para no perderme en razonamientos vanos, en preguntas tontas, en situaciones erráticas y perder desafortunadamente mi tiempo para poder ver que no es posible que yo pueda analizar, pensar y dictaminar y hasta predicar cómo va a ser el siglo venidero. Jesús mostró que en el siglo por venir nuestras vidas serán totalmente diferentes. Muchas personas cometen el mismo error, hermano, que los saduceos cuando se trata de sus ideas acerca del cielo. Ellos piensan del cielo como una versión gloriosa de la tierra. Tú sabes que hay una secta que piensa eso, hermano. Una secta que dice que aquí va a ser la vida, que aquí en la tierra, con lo que ahora vemos, con árboles, con agua, con un planeta restaurado, ¿no? No. Ellos piensan que el cielo es una versión gloriosa de la tierra. Así que el nativo americano pensaba que el cielo era un campo alegre de cacería. El antiguo vikingo pensaba que era el Valhalla. Y así como muchos piensan erróneamente acerca del paraíso. Ignoras las Escrituras, dice. ¿Por qué? Jesús explicó el por qué los saduceos, al igual que muchos, están errados acerca de la resurrección. De esa manera de pensar, cuando no conocemos las Escrituras, no tenemos dónde anclar la verdad. ¿Tú sabes lo que es un ancla, hermano? Es donde el barco encalla, así, ¡paz! Ahí lo tienes. Pues dice esto: cuando no conocemos las Escrituras, no tenemos el ancla de la verdad y la creencia verdadera. Cuando no conocemos el poder de Dios, entonces dudamos de la habilidad de Dios para hacer aquello que Él ha prometido en las Escrituras. Y no debe ya de haber, mi hermano, verdaderamente el por qué estar dudando tanto del cuerpo glorificado, tanto de la vida en el cielo, tanto lo que está por venir. Por eso nosotros tenemos la esperanza. Por eso nosotros no debemos, hermano,
de estar tristes cuando estamos acercándonos al final de nuestros días. Al contrario, deberíamos de estar gozosos porque ya se acerca el día de mi liberación total. Y en donde yo voy a ir en Cristo hacia la presencia de Dios. Ahí voy a estar. Y un día, dice la palabra, que Él vendrá con sus santos. Y al toque de la trompeta y con voz de arcángel, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ahí vendrá el cuerpo de gloria. Y los que todavía estén vivos, o sea, serán arrebatados, transformados en el aire. Algo que la mente humana no puede entender. La mente no restaurada no puede apreciar, no puede entender esa promesa con la cual yo duermo tranquilo y sereno todos los días. Y si esa noche Dios decide pararme el corazón, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque ya sé dónde está mi lugar. Por eso no se vive con angustia, hermano. Por eso definitivamente tenemos una esperanza. Hoy desafortunadamente en la tarde viví una experiencia que llegó una persona, dícese cristiana, había fallecido uno de sus familiares y llegó pidiéndome que de favor si podía ir al velorio para que yo orara por la persona que se murió. Y le tuve que explicar con la escritura que ya no se ora por los muertos, que si realmente la persona era cristiana estaba con el Señor, que no tenía, oraría yo por la familia, ¿no? Yo les dije, vayan, hagan su servicio fúnebre y si gustan, mañana los espero aquí para que yo ore por ustedes, para que les dé la fortaleza el Señor, porque aún en esta vida, hermano, nosotros sí vamos a sufrir un duelo. Si alguien de mi familia falleciera, vamos a sufrir un duelo, le vamos a extrañar, le vamos a llorar al ver su ropa, al ver su cama, o sea, realmente los que nos quedamos somos los que vamos a padecer un duelo, un dolor. Pero la persona en Cristo que se va, realmente es una cosa gozosa, hermosa, preciosa. Por fin fue liberado totalmente del pecado y está con el Señor. Y por eso dice el Señor, por eso, por ignorantes, están equivocados, les dice a los saduceos. No podemos llevarnos nuestras relaciones actuales y pensar que será lo mismo en el cielo. Imagínate, casado otra vez en el cielo. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere casarse otra vez en el cielo? No podemos llevarse lo mismo al cielo. En la tierra, las relaciones humanas, mi hermano, son enteramente un asunto en donde el tiempo y el espacio están atadas a ellas. Un hombre puede ser hijo, luego puede ser adulto, luego esposo, luego padre y así sucesivamente. En el cielo, con una vida eterna, ¿cuándo? Ahí vas a ser siempre el hijo de Dios. Ya no va a haber nietos, bisnietos, bisabuelos, cuñadas, yernos, nada de eso. De todo lo que sabemos, los ángeles, ninguno tiene bebé, ¿o sí? Los ángeles son hechos directamente por Dios. En la resurrección no tendremos más bebés, con respecto a eso seremos como los ángeles. El casamiento dejará de tener el significado que tiene aquí en la tierra. Así que, al saber que la resurrección de los muertos es verdad, nos contesta todas nuestras preguntas, hermano. Hay misterios que aún quedan, pero estos no quitan a la verdad básica de la resurrección. Hay cosas que no sabemos todo, hermano, ¿sí? Esas cosas pertenecen a Dios, pero de lo que sabemos y de aún lo limitado que estamos, con eso nos gozamos en la esperanza de que verdaderamente Dios cumple sus promesas. Vamos a llevar a la situación aquí donde en el versículo 26 y 27 Jesús prueba la resurrección de las Escrituras.
a estos hombres que le fueron a preguntar de una manera absurda, ¿no? Pero con respecto a los que los muertos resucitan, les dice Jesús, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios a la zarza? Y tú te preguntarás, ¿qué relación tiene el hecho de que Moisés le haya hablado a la zarza en la resurrección de los muertos, ¿no? Dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros vuelves a estar errado, equivocado, totalmente. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído? Jesús les aseguró a estos escépticos, a estos que dudaban, porque un escéptico es una persona que duda, que no cree, saduceos, que en verdad había una resurrección de los muertos, que sí se levantaban y que esto era demostrado en las Escrituras. Él ya había explicado lo que él había querido dar a entender por la ignorancia de estos y el poder de Dios. Ahora les explicará lo que él quiso decir por la ignorancia de que ellos no conocían la Escritura. Era una élite, hermano, política, religiosa, social que existía, de los adinerados. Entonces ellos se dedicaban a la francachela, a hacer dinero, sus banquetes, su élite, a reunirse como una gran sociedad. Pero de escrituras, nada. Los saduceos decían que ellos creían en la Biblia, pero decían que la verdadera Biblia solamente eran el Pentateuco. ¿Se dan cuenta lo limitados que están? ¿Se dan cuenta cómo ahora ellos se limitaban? No era el Pentateuco la Biblia de ellos. La Biblia del Antiguo Testamento son 39 libros. ¿Sí se entiende? Y ellos se basaban en 5. Por eso es que eran ignorantes. Entonces, de esa manera, dicen, ellos creían que la Biblia solamente era el Pentateuco. Esa era una razón por la cual Jesús, con el Pentateuco, fue a Éxodo 3, uno de los libros de la Biblia, de los cuales los saduceos decían que era un libro genuino. Y por eso les toca en el Éxodo 3 lo de Abraham, lo del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Si Abraham, Isaac y Jacob no seguían viviendo, Dios no diría que Él era su Dios, ¿sí se entiende? Hablando del tiempo presente, Él hubiera dicho que Él era su Dios, por lo tanto, las Escrituras probaban que sí hay resurrección de los muertos. O sea, se los explicó claramente, aún con los libros que ellos decían que eran fidedignos para ellos, que lo creían. Así es nuestro Señor. Así es como nosotros debemos responder cuando se nos demande algo de la fe. Hay un proverbio por ahí, no recuerdo ahorita exactamente, dice, responde al necio, y enseguida al siguiente versículo dice, no respondas al necio. Eso es sabiduría, hermano. A algunos necios hay que responderles, pero a otros ya no, dice el Señor. Y afirma esa sabiduría. Posteriormente, mis hermanos, nos habla de cuál es el más grande mandamiento. Y seguimos en el día martes, en el martes de esa última semana, hermano. Ese día tuvo mucha actividad de predicación y de enseñanza el Señor. Y ese gran mandamiento nos dice de la siguiente manera. Vámonos al versículo 28. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir. Y reconociendo que les había contestado bien, este no era saduceo, este era de la otra élite, de un escriba. Entonces dice aquí que cuando uno de esos escribas se acercó, estaban discutiendo acerca de la resurrección y los oyó discutir, reconociendo que le había contestado bien, le preguntó cuál mandamiento es el más importante de todos. Jesús respondió, el más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Ok?
30, perdón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, les dice. Y el escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él. Y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y el amor al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. ¿Sabes lo que le está diciendo ahí? Vas a ser salvo por lo que estás diciendo, por lo que estás comprendiendo. Y después de eso, nadie se aventuraba a hacerle más preguntas. Hasta ahí quedó el asunto. Ahora vamos a ver esto, del cuál es el más grande mandamiento. Nosotros sabemos, hermano, por lo que dicen las Escrituras, ¿cuántos mandamientos hay de la ley de Dios? ¿Quién me responde aquí en la sala? 10. Dice mi hermano que son 4 para Dios y 6 para el hombre. No estás lejos del reino de Dios. ¿Cuántos mandamientos hay? Mi hermana, bueno, en realidad la Escritura dice que son 10 mandamientos y muchas leyes, ¿sí? Esa es la realidad. Pero mandamientos hay 10. Y esos 10 mandamientos están en Éxodo, capítulo 20, perdón. Vámonos a Éxodo, uno de los libros del Pentateuco, para que tú veas que en Éxodo capítulo 20 están los 10 mandamientos, ¿sí? Esos 10 mandamientos es muy importante que tú conozcas, no los vamos a mencionar, ¿no? Porque aquí le están haciendo una pregunta al Señor y Él está contestando con dos mandamientos. Pero nosotros sabemos que hay 10, pero aquí hay la sabiduría que el Señor nos deja. Y entonces, los 10 mandamientos, cuando nos dicen, ¿cuál es el primer mandamiento? Casi por lo regular contestamos el que el Señor extractó aquí, en la enseñanza de Marcos capítulo 2. Pero fíjate cómo dice el primer mandamiento de la ley de Dios, que están en las tablas que Moisés volvió a hacer porque quebró las primeras. Cuando baja del monte Sinaí, se encuentra con que el pueblo está de pachanga, adorando a un becerro de oro, ¿sí? Hecho por el mismo Aarón, el sacerdote. Se habían desviado de la situación y entonces estaban en plena fiesta cuando baja el Señor y los ve, baja Moisés, y los ve y enojado les avienta las tablas, ¿no? Las rompe. Cuando vuelve a subir al monte le dice el Señor, oraslas tú. Y entonces él las grabó en la piedra y son estos. El primer mandamiento dice: no tendrás otros dioses delante de mí, ¿sí? Muy claro te lo está diciendo para que tú sepas que cuando te pregunten ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? No tendrás otros dioses delante de mí. 2, segundo mandamiento: no te harás ídolo, no tendrás imágenes, no tendrás monigotes de yeso, no tendrás un ídolo, no te harás ídolos también en el corazón. No estará por encima tu trabajo, el dinero, tu esposa, tus hijos, tu carro. O sea, lo que a veces idolatras y te quita la atención de Dios, dice el segundo mandamiento. La 3, no tomarás el nombre del Señor en vano. Porque tú cuando jures en el nombre de Dios, dice el Señor Jesucristo que tiene que ser fidedigno el juramento. Sí puedo jurar en el nombre de Dios, pero siempre y cuando esté diciendo la verdad.
Porque si estoy tomando como mentira el nombre de Dios para avalar algo, entonces lo estoy transgrediendo. Y por eso dice, no tomes el nombre de Dios en vano. 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, que es el día sábado. 5. Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Ese es el 5. Que tienes que hacerlo, mi hermano, porque Dios lo está mandando. Pastor, usted no sabe cómo es mi mamá y mi papá. Pero fíjate bien, hermano, que el mandamiento no está diciendo que solamente vas a honrar al padre y a la madre cuando sean buenos. No, te está diciendo como sean, como se hayan portado contigo, hayan estado contigo o te hayan abandonado. Hónralos. Dice, honra a tu padre y a tu madre. No les golpees tampoco. El 6, no matarás. 7, no cometerás adulterio. 8, no hurtarás. 9, no darás falso testimonio contra tu prójimo. O sea, no vas a andar de chismoso con el prójimo, ¿no? Ni le vas a levantar un falso. Y el 10, no codiciarás. 10 mandamientos. Cuando el Señor aquí le dice, ¿sí? Le dice en el 29, Jesús respondió, cuando el escriba le pregunta, y le responde, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Vas a ver el primero, el segundo, el tercero y el 4 mandamiento, que es tu relación con Dios. Cuando Él dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí, es tu relación con Dios. Por eso dice, lo vas a amar a Él nada más. Por eso le dijo el escriba, Dios es uno, y has dicho bien. O sea, no hay por qué estar adorando a una imagen falsa, a un ídolo del corazón por encima del Dios verdadero. Y luego dice, no te harás ídolo. No te hagas ninguna estatua, no te pongas medallitas, la milagrosa que te regaló tu madrina. No. O sea, no te harás ídolo. No tomarás el nombre del Señor en vano. No mientas y prometas que Dios, cuando dice uno, te juro por Dios, y estás diciendo una mentira. Y acuérdate del día de reposo para santificarlo. 4 mandamientos en donde dice, amarás a Dios. Regresamos aquí, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. ¿Te das cuenta? Los 4 primeros mandamientos, aquí el Señor los reduce a 1, porque es la relación en los primeros 10 mandamientos que tenemos con el Señor. Esa es nuestra relación con Él. Y luego cuando dice en el 31, y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y amar al prójimo es que honres al padre y a la madre. No lo mates, ni con la boca, ni con tus chismes. No cometas adulterio con él. Respeta lo que él tiene, respeta a su mujer, respeta al hombre, no cometas adulterio, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No le robes, no le trances, no lo hurtes. 9, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no mientas y no le codicies. No codicies lo que tiene. Si lo que tiene se lo ha dado Dios en una gracia general o una gracia especial, en lugar de estarlo codiciando, envidiando, odiándolo, dale gracias a Dios. Ponte a trabajar si quieres obtener lo mismo. Entonces, ¿ya viste cómo el Señor partió los 10 en 2? Los 4 primeros es para que tengas una relación buena con Dios. Porque si tú tienes una buena relación con Dios en los 4 primeros, obviamente vas a tener una buena relación en los 6 restantes, que es con tu prójimo.
Y por eso dice, si sigues mis mandamientos, realmente me amas. Verdaderamente me amas, hijo. Entonces por eso al escriba le dijo, has respondido sabiamente. Le dijo, no estás lejos de ser salvo, porque cuando eres salvo, tú vas al reino de Dios. Y después de esto, nadie se aventuraba a hacerle más preguntas. Pero él seguía enseñando, hermano. Y viene en el en el versículo 35, Jesús, Hijo y Señor de David. Y cito: y tomando la palabra, Jesús decía mientras enseñaba en el templo: ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David dijo por el Espíritu Santo. Fíjate bien, ahí el Señor ya les está diciendo claramente. David habló por medio del Espíritu. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿En qué sentido es, pues, su hijo? Y la gran multitud lo escuchaba con gusto. Dice aquí, Jesús hace una pregunta: ¿cómo puede el Mesías, o sea, Cristo, ser ambos, el hijo de David y el Señor de David? Enseñando Jesús en el templo decía, como dicen los escribas, que el Cristo es hijo de David. ¿Sí se entiende? O sea, entonces dice aquí, ya que Jesús es el Cristo, él habló aquí de sí mismo con las preguntas de los escribas, fariseos y saduceos hacia Jesús. Ellos intentaron atraparle. Jesús no hizo lo mismo con sus preguntas hacia ellos. En lugar de eso, él tenía, ¿sí? Dice, él tenía que llegar al corazón de este asunto. En realidad, ¿saben quién soy yo? Cada que vienen, hermano, a tocar la puerta, alguien que pone en tela de juicio, que demanda de mi fe, el que Cristo sea Dios, voy a este pasaje. Explíquenme, escribas actuales, escribas de este nuevo siglo, ¿cómo es que Jesús, él mismo dice que es el hijo de David y a la vez su Señor? Empiezan a balbucear así como, porque miren, hermanos, yo les voy a decir una cosa: la mentira ha alcanzado tanta buena elaboración, o sea, hacen un sistema de mentira tan bien elaborado que por eso engañan a la gente. Pero aunque esté bien elaborada la mentira, nunca deja de ser una mentira. Y solamente la detectas por medio del Espíritu de Dios. Uno es incapaz. Uno cae en la mentira. Uno sigue la mentira. Uno cree la mentira. Dijo el Señor es veraz y todo hombre mentiroso. Entonces yo no puedo jactarme de que hoy yo conozco la verdad porque yo ya soy trucha. No, por el Espíritu de Dios que revela estas cosas que ellos tampoco entendían, hoy yo les puedo responder por qué Jesús es hijo de David, ¿sí? Y por qué es el Señor de David. Porque cuando Cristo vino a la tierra, Él vino como humano, pero nunca dejó de ser Dios. Está la parte humana y está la parte divina. Esa unión hipostática en un solo hombre, ¿sí? Estaban dos naturalezas, la humana y la divina. Y como humano venía de la descendencia de David, era hijo de David. El mismo David por el Espíritu Santo, ¿sí? Por eso te le dije hace rato, el mismo David con el Espíritu Santo dice, el Señor le dijo a mi Señor, es Señor de David porque es Dios y es su Padre de David. ¿Ya se entendió? Mira, te voy a decir una de las escrituras que lo avala. Vámonos a Isaías para que tú veas las dos naturalezas de Jesús, la humana
y la divina. Isaías, capítulo, es el capítulo 53, ¿o no? Ya me perdí. No, es el capítulo 9, me parece. Sí, perdón, es el capítulo 9. ¿Ya estás ahí? Aquí Isaías está hablando del nacimiento y el reinado del príncipe de paz. Y en el versículo 6, ahí nos va a hablar de las dos naturalezas de Jesús, que algunos teólogos, y yo estoy de acuerdo con ellos, que le han llamado la unión hipostática. ¿Sí? Y esta parte dice así, dice capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Este versículo 6a, en lo que te leí, nos habla de un hombre humano que va a nacer, que va a venir como hombre, representando a la raza humana. Es el que va a morir en la cruz por ti y por mí. Es el que va a cumplir a cabalidad los mandamientos por una simple y sencilla razón. Él es un hombre perfecto sin pecado, pero hombre, ¿sí? De carne y hueso. Hombre que lloró, que se angustió, que probablemente también yo lo veo a mi Señor como un hombre alegre, que estuvo riéndose mucho tiempo, con un muy buen humor, ¿sí? Pero que también tuvo hambre, se cansó, que también tuvo esa aflicción, que también se perturbó y sudó sangre, y que también sangró y murió. Aquí está, 6a, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y ahora ve la parte divina de la segunda parte del versículo 6. Y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí está la parte divina, hermano. Y por esa razón, como estos no lo conocían, no lo sabían, no tenían al Espíritu de Dios, porque a David le fue revelado, dice aquí la Escritura, por medio del Espíritu de Dios. Lo que él dijo, el Señor le dijo a mi Señor. Y entonces por esa razón, ellos no lo sabían. David mismo le llama Señor, como pues es su hijo. Jesús no es solamente el hijo de David, también es el Señor de David. Él es tanto la raíz y el linaje de David. Con esta pregunta, Jesús retaba a los líderes religiosos, les preguntándoles, ¿entienden esta verdad acerca del Mesías? Ya leyeron Isaías, capítulo 9, bueno, en ese tiempo no había capítulo ni versículo, pero ya leyeron el principio de Isaías, ¿sí? Cuando habla de esto, solo faltó que mi Señor sacara la Escritura y se lo recitara, pero con esto era suficiente, hermano, para que ellos comprendieran que eran ignorantes, que rechazaban al Señor, rechazaban a su Espíritu. Hoy en la actualidad sucede lo mismo con mucha gente que está atada a tradiciones, que está atada a costumbres, que está atada a sectas, que apostatan de la fe. Yo he sido testigo con mucho dolor en mi corazón de gente que apostata de la fe y se inventa una religión. Y se inventa tanta tontería en su corazón y arrastra tanta gente. El verdadero Hijo de Dios jamás apostatará. Seguirá fiel a lo que Dios le ha
llamado y le ha nacido de nuevo. Él seguirá fiel. No importa las circunstancias que tenga que pasar, no importa lo que tenga que sufrir, no importa lo que tenga que padecer por Cristo, Él seguirá fiel a esos principios. Los demás seguirán perdidos y eternamente equivocados, hermano. Por eso hoy debemos orar de una manera ferviente para que Dios tenga misericordia de todos aquellos que aún no han nacido de nuevo y que Dios tenga misericordia de ellos. Por eso tenemos que seguir predicando la verdad. Tenemos que predicar de todo lo que algunos otros callan, mi hermano. Esta última semana todavía sigue el martes. Hasta aquí nos quedamos, recuerda, nos quedamos en el capítulo 12, en el versículo 37, al final de Jesús, Hijo y Señor de David, para continuar el próximo miércoles en advertencia contra los escribas. Y todavía seguimos en el día martes. Preciosas enseñanzas que nada tienen que ver con tradiciones y costumbres de hombres, que el Señor enseñó durante esta última semana que pasó aquí en la tierra, mi hermano. Así que yo te invito a que vayamos a hacer una oración. Padre, muchas gracias, Señor, por estas enseñanzas que hoy nos has traído. Muchas gracias, Señor, te doy por ser un hombre limitado, por ser un hombre, Señor, que a pesar del poco conocimiento, estoy dispuesto a predicar tu palabra y tu verdad. Muchas gracias, Padre, por todos aquellos que escucharon con el Espíritu Santo, Señor, porque de ellos es el reino de los cielos y ellos seguirán avanzando y seguirán siendo fieles a Cristo. Muchas gracias, Señor, porque en ellos, en este momento, esa enseñanza les ha llegado profundamente para que de todo lo que han escuchado, Señor, se ponga en práctica. Yo te pido, Padre, que sigamos siendo hombres esforzados y valientes, mujeres esforzadas y valientes, para que de esa manera, Señor, nosotros digamos con mucha certeza: yo y mi casa serviremos a Jehová, serviremos al Señor, y que no desmayemos, que alcemos nuestra voz predicando la palabra, porque solamente las palabras de vida eterna es lo que nos da la convicción, Padre, de seguir avanzando en tu reino y de que otros tú los traigas a Él. Muchas gracias, mi Dios. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Jesús. Y su pueblo dice: amén.